En las cercanías del Día de la Eficiencia Energética hemos decidido presentar este vídeo sobre los aspectos a considerar en la demanda energética de un edificio. Por razones logísticas se presenta en dos vídeos. Esta es la primera. El contenido incluye estos 5 elementos. Sin embargo, se hace mayor énfasis en lo que son los usos de la energía, tanto lo que es energía térmica como energía eléctrica. La realidad energética de los edificios podemos resumir en los siguientes elementos. El primero es el fuerte crecimiento de la construcción vertical que se da en todos nuestros países. En segundo término, está el 30% de la energía total es consumida por los edificios a nivel mundial. Por tanto, el 27% de las emisiones de CO2 son producidos por la energía consumida en los edificios. Y encontramos que las principales fuentes de energía son electricidad, gas, combustibles. Y por otro lado, también la infraestructura energética en los edificios ha priorizado los equipos instalados y no los requerimientos de los ocupantes. La potencia es la capacidad instantánea de realizar un trabajo y al acumularla en el tiempo constituye la energía. En cualquiera de estas dos manifestaciones constituye un flujo que va a ser transmitido a través de una instalación para sus diferentes usos. En la naturaleza encontramos la energía en forma primaria, es decir, aquella energía que no ha sido extraída para su uso. Por ejemplo, la energía cinética que va en la corriente de un río o bien la energía térmica que podemos obtener de un galón de combustible. Por tanto, para poder utilizarse en diferentes aplicaciones es necesario tener una energía más amigable, que por lo general es la energía eléctrica y el calor. Para eso entonces se requiere realizar un proceso de conversión de energía. Este proceso puede realizarse en una planta lejana al edificio o bien en el propio edificio. Dentro de las principales fuentes de energía que encontramos en los edificios tenemos la electricidad, el gas, el combustible, la energía solar y la energía eólica. La electricidad por lo general sabemos que la obtenemos a través de un distribuidor. Las personas pasan cerca del 80% de su tiempo en edificios. Por tanto, el sistema de energía debe tener como prioridad al usuario, a la persona. Así entonces encontramos objetivos que incluyen lo siguiente. En primer término, el confort de los ocupantes. Y dentro de este confort encontramos lo que es tener una calidad térmica adecuada, es decir, si estamos hablando de climatización, una temperatura adecuada, o si estamos hablando de agua caliente, una temperatura también adecuada al agua caliente. También se debe pensar en una calidad acústica, es decir, la influencia del ruido ambiental sobre las personas que están ocupando el edificio. Es también importante tener calidad de iluminación, es decir, un nivel de luz adecuado para los diferentes propósitos del edificio. Y también, por último, tener calidad del aire para evitar fuentes de contaminación y concentraciones de aire. Si esto no es así, evidentemente el usuario va a sufrir alguna enfermedad o daño a su persona. Un segundo objetivo es la seguridad de los ocupantes de instalaciones. Este es un tema muy amplio porque incluye no solo la seguridad de las personas, sino también de las instalaciones. Por ejemplo, contar con un sistema de detección de incendios, contar con un control de accesos al edificio, pero sobre todo tener las instalaciones eléctricas y de gas en buen estado. Un tercer objetivo es el uso eficiente de la energía para reducir el costo de la misma y también reducir las emisiones de gas invernadero. Por tanto, es importante que exista un balance entre las fuentes energéticas y la demanda de un edificio para evitar que muchas veces se encuentren edificios que están sobredimensionados o subdimensionados con sus instalaciones. Y cuando hablamos entonces de una mejora en la eficiencia energética, estamos hablando de reducir las pérdidas. En este caso, por ejemplo, las pérdidas eléctricas
que encontramos en motores, que pueden ser utilizados en bombas, en ascensores, etcétera, encontramos las pérdidas por histéresis, que es entre un 2 a un 5%. También encontramos las corrientes de eddy, que están entre un 1.5 a un 4%. Si hablamos de cables, podemos hablar el efecto Skin, que está con un valor de pérdidas entre un 2 a un 8%. También el efecto de proximidad, es decir, cuando los cables están muy juntos, sobre todo ocurre en tableros y en algunos ductos. El efecto más o menos da una pérdida entre 1.5 a un 3%. Adicionalmente encontramos las pérdidas resistivas, las famosas I²R, que nos dan entre 1 a un 3%. Y si hablamos del transformador, asumiendo que tenemos un transformador de bajas pérdidas, encontramos pérdidas de núcleo y pérdidas de carga, que esto básicamente nos da entre 1 a 2% de pérdidas. En total, lo importante es mencionar que, sin ser exorbitantes, estas pérdidas pueden representar entre un 9 a un 25% de la energía comprada. De igual manera puede ocurrir con el calor, al tener malos aislamientos, malos hábitos del usuario, etc. ¿De qué depende el consumo de energía en un edificio? Vamos a encontrar que en primer término va a depender de las actividades del edificio, es decir, el consumo va a ser diferente si es un edificio de apartamentos, de oficinas o bien de un centro comercial. También va a depender de los hábitos de los ocupantes, cuál es su comportamiento. No necesariamente un edificio de apartamentos se va a comportar igual si está ubicado en una zona del altiplano a una zona de la costa. Pero fundamentalmente también va a depender de las condiciones climáticas donde esté ubicado. Esto, por lo general, va a ser una variable que va a estar fuera del control de las personas que ocupan dicho edificio. Ahora bien, ¿en qué consiste la demanda de un edificio? En primer término, podemos clasificar los tipos de demandas energéticas, empezando por lo de la demanda térmica, que básicamente incluye la calefacción o enfriamiento, es decir, sistemas de climatización. También podemos incluir el calentamiento de agua potable y también la cocción de alimentos. Ahora bien, si hablamos de la demanda eléctrica, vamos a hablar, por ejemplo, que se utiliza en iluminación, en el uso de aparatos y equipos que estén dentro del edificio y muchas veces, por lo general, también para la circulación del agua potable. La demanda térmica representa un flujo de calor. Por tanto, como indica una de las leyes de la termodinámica, el calor fluye de una mayor temperatura hacia otro punto de menor temperatura. Por tanto, en un edificio las cargas térmicas incluyen la transmisión a través de la envolvente del edificio, es decir, a través del techo, paredes y pisos del edificio. Un segundo elemento es la ventilación e infiltración de aire a través de las puertas, ventanas y agujeros o espacios que puedan existir entre las puertas y ventanas del edificio. Otro aspecto a considerar es la ganancia de calor causado por las radiaciones solares que llegan al edificio, principalmente a las fachadas. Y por último, la ganancia de calor causada por los propios ocupantes del edificio. Iniciemos con la transmisión de calor a través de la envolvente del edificio, que hemos llamado acá QTR. El calor entra o puede salir y va a depender de algunos parámetros, tales como la temperatura interior y exterior, los materiales de construcción y el tipo de aislamiento, el tamaño de las superficies, de techos, pisos y paredes, y por tanto entonces la transmisión de calor la vamos a expresar en esta ecuación, donde encontramos que el calor transmitido va a depender de U, que es el coeficiente de conductividad térmica, que va a depender
del material y del aislamiento que tenga el edificio. Este coeficiente de continuidad térmica lo vamos a ver un poquito a detalle a continuación. Va a depender del área en metros cuadrados, el área del techo, el área de las paredes, etc. Y también de la temperatura interior que tenemos o la que queremos y la temperatura exterior. La conductividad térmica U se refiere a la cantidad de calor que fluye por una unidad de área por metro cuadrado por cada diferencia de 1 grado Kelvin. Este corresponde al inverso de la resistencia térmica total, que incluye la suma de la resistencia al paso de calor de los materiales del envolvente como concreto, material aislante adicional, así como también el coeficiente interno y externo del aire. A menor valor, mejor aislante va a ser el material. En la tabla se presentan algunos valores de lo que sería el valor U, como el acero, que tiene un valor alto, significa que va a ser un elemento que va a conducir mucho el calor, mientras que el ladrillo, por ejemplo, tiene un valor 1.31, significa que no va a conducir mucho el calor. La demanda térmica por ventilación e infiltración a través de aperturas y marcos de ventanas. Se diferencia del anterior porque no es la transmisión a través de un material, sino más bien es un intercambio de aire. En un edificio se requiere que exista ventilación logrando entre 25 a 50 metros cúbicos por persona. Y esto va a depender básicamente del hermetismo de las ventanas y puertas. Así encontramos entonces dos tipos, lo que sería la carga por ventilación, que se refiere a la apertura de puertas, ventanas y rejillas, pero también a aquellas infiltraciones de aire que ocurren porque existen agujeros o existen separaciones entre los marcos de las ventanas y puertas, y esto por tanto se dice que es una transmisión de aire no controlada. Dentro de los tipos de sistemas de ventilación que se utilizan en un edificio, el primero es el natural, es decir, el abrir ventanas para ventilar un área o puertas. Pero también encontramos sistemas mecánicos de ventilación, ya sea de ingreso o salida de aire. Y un tercero que sería un sistema de ventilación mecánica, pero con capacidad de recuperación de calor, es decir, poder utilizar el aire caliente para alguna otra aplicación dentro del edificio. El calor producido se calcula como la suma de lo que sería el calor por ventilación y el calor por infiltración. El calor por ventilación básicamente va a ser el producto de lo que sería un caudal másico de ventilación por el calor específico del aire por el diferencial de temperaturas entre el interior y el exterior. Y si hablamos del calor por infiltración, este va a ser el producto de lo que sería el caudal másico de infiltración por los valores mencionados del calor específico del aire por el diferencial de temperaturas. Si existe recuperación de calor, en este caso entonces esta expresión es afectada por lo que sería la eficiencia de los equipos de recuperación de calor.